Bienvenidos a este nuevo video del canal en nuestro curso de React, donde en esta ocasión vamos a hablar acerca del renderizado condicional. Vamos a ello. Para entender el renderizado condicional, nosotros primero tenemos que tener bien claro lo que son dos conceptos muy importantes en programación. Primero de ellos es el short circuiting y las ternary expressions. El short circuiting o cortocircuitaje es un proceso de evaluar expresiones de izquierda a derecha y devolver el resultado cuando éste sea determinado, saltándose posiblemente la evaluación de otras expresiones. Nosotros usamos el operador AND y el operador OR para evaluar las expresiones y usamos los entre paréntesis para clarificar el orden de la evaluación. Este concepto se utiliza mucho en React y lo otro que vamos a hablar que es las expresiones ternarias. Me voy a concentrar bastante en tratar de explicar en estos fundamentos porque en real lo vas a ver bastante, demasiado. Hay muchas cosas que queremos renderizar condicionalmente, entonces necesito dedicarle un video de cómo es que esto trabaja. Más en otros videos vamos a ir más a la práctica, pero aquí quiero concentrarme en los fundamentos. Bien, ya sabemos que es el cortocircuitado. La expresión total siempre va a devolver la expresión atómica que puede determinar la totalidad de la condición. Recordemos que la forma en que se comporta el operador AND se basa en la siguiente manera. Si ambas condiciones son true, pues el resultado de la condición total es true. De lo contrario, si alguno de ellos es falso o ambos de ellos son falsos, pues el resultado será falso. Mientras que el operador OR, la única condición que hace que la condición total sea falsa es que ambas expresiones sean falsas. De lo contrario, todos serán true. Entonces podemos ver que se comporta de manera contraria al operador AND. Ahora bien, ¿cuándo evaluar la siguiente expresión? En el short circuiting recordemos que se evalúa de izquierda a derecha. Entonces nosotros estaríamos leyendo primero esta expresión, después la expresión que puede estar al lado de esta expresión y así sucesivamente. En el caso del operador OR, se va a evaluar la expresión número 2 solamente si la expresión número 1 es falsa. Si la expresión número 1 es verdadera, pues no hay necesidad de evaluar la expresión número 2 porque ya se ha determinado que la totalidad de la condición es verdadera. En el caso del operador AND es distinto. Se ejecuta la expresión número 2 solo si la expresión número 1 es verdadera, pues porque necesita para determinar que la condición total se cumpla, que cada una de las expresiones sean verdaderas y si hay alguna falsa, pues ya se determina de antemano eh, la totalidad de la condición que es falsa. Luego está la jerarquía. ¿Cómo se conectan las expresiones? Normalmente podríamos pensar si expresión 1 o expresión 2, si ambas estas dos son verdaderas, entonces esto devuelve verdadero, se compara. Bueno, en breve es lo siguiente. Los operadores AND, los que están al lado de los operadores AND, se encierran entre paréntesis. Es como si se encerraran entre paréntesis, de esta manera. Y se evalúan como si fueran una sola expresión. ¿Ok? No es que el entre paréntesis esté aquí, al lado de los dos OR, o estén aquí. Porque la forma en que se evaluaría sería bastante distinta. En JavaScript, en este caso, lo primero que va a evaluar en términos de jerarquía va a ser lo que está a los lados del operador AND y después los operadores OR. Esto sin evitar o sin quitar el hecho de que se sigue leyendo de izquierda a derecha. Por el otro lado, las operaciones como igual, tanto en valor como en tipo de dato, igual que en valor, no es igual, mayor, igual o menor igual, tiene mayor prioridad. Por último, se tienen estas interpretaciones. Tanto un array que está lleno como un array que esté vacío devuelven un valor true o verdadero. Un string que tiene un texto, un contenido, se considera true, pero uno que no tiene contenido se considera false. Un objeto, teniendo o no teniendo atributos, se considera verdadero. Una función, la declaración de una función se devuelve verdadero y una función que en este caso se declara, pero en este caso devuelve un valor, también se considera verdadero, incluso si esto devuelve false, ¿ok? Es una declaración. Pero si nosotros llamamos a la función, entonces
si la función de acá es vacía, o sea, no devuelve nada, pues devuelve un false, porque el vacío se considera como indefinido, undefined, y el undefined es unos tipos de valores false. Por lo tanto, esto devuelve false. Mientras que acá, el valor de la función que se llama, pues, la condición total, depende, pues. ¿Depende de qué? De lo que devuelva la función llamada. Si es un valor falso, pues va a devolver falso. Si es un valor, por ejemplo, un 2, va a devolver true, porque los números, a excepción del 0, se consideran true. Y por último tenemos el 0 que se interpreta como falso. Bien, basta ya de teoría, un poquito de ejemplos prácticos. El ejemplo número 1, la expresión número 1, es igual a verdadero y falso. Se evalúa esta condición, es verdadera. Se tiene que entonces que evaluar por la naturaleza del AND la segunda condición, la segunda expresión que dice decir. Es falsa, por lo tanto, se devuelve la expresión atómica que haya sido capaz de determinar toda la condición total. En este caso es false, ¿ok? En el ejemplo número 2, que no siempre es booleano, se tiene falso, como este es falso, por la naturaleza del operador OR, estoy forzado a leer la siguiente expresión. En este caso es un string que tiene un contenido que se considera por lo tanto true y por lo tanto se va a devolver no el valor true como booleano, sino la expresión atómica, repito, la expresión atómica que haya sido capaz de determinar la condición. Por lo tanto, esto lo que va a devolver es un hola. La expresión número 2 va a contener el valor de hola, no valor de true. El ejemplo número 3, el resultado puede variar. Se tiene, pues, esta condición se evalúa de izquierda a derecha. Falso, estoy forzado a leer lo que sigue después del OR. Y tenemos un array que, pues, es true y se evalúa por la naturaleza del operador AND, el hola, como llega y se culmina acá y se determina la condición total, pues lo que va a devolver es hola, porque esta es la expresión atómica que determina, define, da el resultado de toda la condición. La expresión número 4, podemos usar los operadores condicionales. Si verdadero, estoy obligado a leer este. Si verdadero, estoy obligado a leer este. 1 es igual a 0, esto es falso. Y si esto es falso, pues lo que va a devolver es el booleano el booleano de esta operación, que es falso. Y esto se va a contener en la constante de expresión número 4. Luego podemos, en el siguiente ejemplo, incluir incluso de un objeto entero. La expresión número 5, true, estoy obligado a leer lo que dice en la siguiente expresión. Y pues es un objeto, tiene contenido y a pesar de que no tenga contenido, igual sigue considerándose como true. Por lo tanto, se devuelve este objeto. Esto es lo que contiene. La expresión número 5 será igual a ese objeto. En el ejemplo número 6 no hay necesidad de evaluar todo. Y este es el concepto del por qué se llama el short circuiting. Tenemos todo este chorrerón de información. Vamos a concentrarnos que atómicamente o en forma de conjuntos, esto es un conjunto, esto es otro conjunto, y cada uno de ellos están separados por un operador OR, como pueden observar. Entonces, como llego acá, evalúo primero la expresión hola, que es un string y tiene contenido, por lo tanto es true. Como esto es true, yo no tengo necesidad de evaluar todo lo demás, porque entre este cúmulo de opción, este cúmulo de opción y este cúmulo de opción, ya se considera verdadero esta opción, por lo tanto no hay necesidad de evaluar las otras expresiones. Por eso se le llama short circuiting, porque no hay necesidad de evaluar todo. Hay un cierto caso donde tú puedes hacer pues un cortocircuitaje, es un camino más rápido y no evalúas lo demás. El ejemplo número 7, que es cuidado con evaluar objetos. Estos no son igual, no son igual porque lo que se comparan entre estos objetos no son el contenido interno que tiene, sino las referencias de memoria. Lo mismo sucede con los arrays y las funciones, porque cuando se crean se almacenan en distintas referencias de memoria. ¿Ok? Entonces cuidado con eso. Este, pues lo mismo, primero esto se ejecuta, esto se considera como si estuviesen cerrándose en paréntesis. Falso, estoy obligado a leer esta condición. O like true, esto es verdadero, no necesito leer lo demás, por lo tanto devuelve pues el true. No devuelve hola, sino que el true, devuelve el true. ¿Ok? Y las funciones, falso, estoy forzado a leer lo demás.
la ejecución de esto, que devuelve un valor undefined y undefined es falso, por lo tanto la expresión número 10 es falsa. Por último, se tienen estos ejercicios, que lo pueden hacer en su comodidad, de su casa, para que pues vayan familiarizándose con este concepto de cortocircuitaje. Bien, luego vamos a pasar con las operaciones ternarias. Las operaciones ternarias es una expresión condicional que devuelve un resultado y tiene la siguiente estructura. Condición, signo de interrogación. Lo que está al lado del signo de interrogación tiene que ir el caso verdadero, dos puntos, y lo que está al lado de esos dos puntos a la derecha va a ejecutar el caso falso. También podemos utilizarlos entre paréntesis para pues anidarle más una condición más compleja. ¿Ok? Ejemplo número 1, tenemos la expresión número 1. 1 es igual a 2. Si esto es verdadero, entonces ejecuta esta condición. Y si es falso, entonces ejecuta esta condición a lo que está al lado de los dos puntos. Como 1 y 2, como 1 no es igual a 2, por lo tanto se ejecuta el caso falso, que en este caso es una expresión que devuelve, que tiene un valor que es falso. Listo. Eso es lo que contiene la expresión número 1. Expresión número 1 es falso. La expresión número 2. Ajá, tenemos la condición que está antes del signo de interrogación. Si falso y cierto o falso, esto devuelve verdadero, esto devuelve falso, la condición se devuelve falsa. Y como es falso, se ejecuta esta porción de código, el caso falso, y devuelve true. Entonces, el XP número 2 almacena el valor de true. Aquí en este ejemplo ya no es tan fácil porque inclusive nosotros podemos tener varias condiciones. Empezamos acá. Si verdadero o falso, esto devuelve verdadero. Se ejecuta, por lo tanto, lo que está, pues, antes de los dos puntos, que es otra condición de expresión terciaria, donde dice de que si el tipo de el string con contenido de hola es igual tanto en valor, es igual a un string, por lo tanto se devuelve true, de lo contrario false. Como esto es verdadero, esta condición es verdadera, se devuelve finalmente el true. Entonces la expresión número 3 contiene este valor. Si fuera falso, si esta condición fuera falsa, se ejecutaría esta condición. Y si fuera falsa, esta condición se devolvería este resultado. Y aquí, para complicarse la vida, tenemos esta expresión, donde tenemos esta condición, la ejecución de un valor. Ya habíamos dicho que depende, como es un número y es distinto de 0, en este caso es un número 2. Esto se evalúa tanto en valor como en tipo de datos con el string con el contenido número 2. Como son valores iguales, pero tanto en valor, pero no en tipo de datos, esta condición devuelve falso. Si esto es falso, no se ejecuta esta porción de código, sino se ejecuta esta porción de código. Entonces, lo que va a devolver toda esta expresión va a ser una función que cuando se llama se va a devolver un array con los elementos 1, 2, 3. Esto significa que yo puedo hacer fácilmente expresión número 4 y lo llamo como si fuera una función. ¿Ok? Por último, se tienen estos ejercicios de práctica para que ustedes en su casa, en su comodidad, puedan hacer los ejercicios y ser, digamos, unos expertos en este tema del renderizado condicional. ¿Ok? Bien. Para el caso de React, el renderizado condicional, ahora sí, tengo que, para ahorrar tiempo, escribir ya este código. Lo primero que nosotros vamos a tener entonces es el componente app, que para efectos de React este componente se llama y se empieza a ejecutar de arriba hacia abajo. Tenemos la declaración de un estado llamado show, donde show eh, se utiliza en el renderizado para, bueno, hacer ciertas cositas. Lo cierto es que inicialmente este valor es falso, si es lo que se guarda en el estado acá. Luego se tiene la siguiente declaración de una constante cuyo valor va a guardar la expresión, que en este caso es una expresión terciaria, dependiendo del estado. Si el estado es verdadero, pues va a devolver un texto que dice esconder texto. De lo contrario, devuelve este texto. ¿Ok? Este texto es lo que se coloca dentro de este botón como contenido para pues clarificar la idea de qué acción va a hacer cuando se presione el botón. Por último, se tiene este return y lo que devuelve es un código JSX que tiene la
nuestro primer renderizado condicional. Si este show es true, va pues evaluar por la naturaleza del operador AND la siguiente expresión. Y como esto es true, porque esto en el fondo es un react.createElement, ¿se acuerdan? En el proceso del render esto se transforma de, en el proceso del render esto se transforma en una función de react.createElement y esa función, la llamada de esa función se transforma en un objeto de JavaScript, pues esto al final del día esto se convierte en un objeto de JavaScript. Lo que significa que estamos comparando un booleano de true o false con un objeto de JavaScript y sabemos que los objetos de JavaScript son de por sí valores verdaderos. Entonces, si esto es true y esto siempre es true, por lo tanto, lo que va a devolver es esto de acá. ¿Por qué? Porque es la expresión atómica que es capaz de determinar la condición total pues, de la expresión de la condición. Entonces devuelve el objeto de JavaScript que se considera o real lo interpreta correctamente porque es un nodo del Virtual DOM y despliega el Hola Mundo sin problema. Y por último tenemos un botón que tiene un evento de onClick que cuando se llama simplemente se llama la función modificadora del estado de show que se llama setShow para entregarle un valor contrario al valor que tiene ahorita show. Cuando esto se ejecuta, pues se vuelve a renderizar el componente con el nuevo valor almacenado, que en este caso vendría siendo verdadero, y pues se vuelve a ejecutar todo el flujo del código para devolver los cambios. ¿Ok? Finalmente, a manera de ejemplificación, tenemos el código vivo dentro de nuestro navegador. Si nosotros le damos en el botón de mostrar texto, pues nos aparece el párrafo de Hola Mundo y nos aparece o nos cambia el texto del botón a esconder texto y podemos alternar entre los valores. Esto ha sido todo por hoy. El próximo video pienso colocarle renderizado condicional, pero enfocado más a los estilos, ¿ok? Y pienso también hacer, no sé si es en ese mismo video o en el próximo, relación con las listas, cómo trabajamos las listas, cómo creamos un ítem, cómo borramos un ítem, cuál es la naturaleza de eso. Entonces, eh, si necesitan que yo clarifique alguna idea, pueden escribirme a los comentarios, porque para efectos prácticos, pues este video tiene relativamente este canal está empezando, este tiene pocas visualizaciones, entonces si ustedes me comentan algo, pues me va a ser más fácil responderles y van a tener un feedback más rápido, pues, porque ustedes son mi audiencia más cercana, más rápida, ustedes me entienden la idea. Entonces, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.